particularmente y pues trabajo en Unidos Podemos, ¿no? Y soy muy consciente de que ahora mismo Unidos Podemos es solamente una coalición electoral. ¿Por qué? Pues porque es evidente que hay un funcionamiento que así lo señala, no es simplemente una forma jurídica, es un funcionamiento de ese tipo. Entonces, la pregunta no es ¿qué tiene que hacer Podemos? La pregunta no es otro tipo de debates, es Unidos Podemos, esa coalición electoral es solución o problema. Y yo quiero recordar que esa coalición electoral surge por el llamado Pacto de los Botellines. ¿Os acordáis, no? ¿Os acordáis? Dos hombres en Madrid, una vez más, acuerdan pues cuál es un poco el futuro de nuestros movimientos, de nuestros espacios políticos. Entonces, ese pacto se da en una clave claramente, y así se identifica, de unidad de la izquierda. Yo entiendo que en el Estado eso puede considerarse una unidad de la izquierda. Yo he planteado, aquí en Euskadi tiene otras connotaciones. En el campo de lo que llamamos el progreso social, la transformación social, como queramos identificarlo, hay otra fuerza política. Una fuerza política que también, no nos olvidemos, es otra coalición de otras 4 organizaciones políticas. En total estaríamos 7. ¿Por qué planteo todas estas cuestiones? Porque creo que efectivamente, y Sabine apuntaba algunas de ellas, hay unas culturas políticas, organizacionales, incluso de cómo nos entendemos o por qué nos identificamos, absolutamente dispares dentro de Unidos Podemos. Y una de las tensiones que se ha ido identificando en todas las intervenciones era precisamente una tensión, ¿no? Cómo mantener tu pluralidad, pero al mismo tiempo estar más cohesionado compartiendo un núcleo, compartiendo una parte que nos homogeneiza. Entonces, esa tensión creo que ahora mismo no está sobre la mesa. Y de hecho, voy a ser un poco más sincero, creo que ni tan siquiera aquí, en estas personas que estamos en esta mesa, tenemos capacidad de decidir. Vuelvo a cómo surge Unidos Podemos, vuelvo al pacto de los botellines. Entonces, ¿qué podemos decidir aquí? Y estoy siendo excesivamente sincero, creo. ¿Qué podemos decidir? ¿Para qué queremos esa herramienta? Entonces, si cogemos el para qué, curiosamente estamos todas de acuerdo. Compartimos mucho más. Un segundito. Sí. Es que veo que hay bastante gente que se queda sorprendida. Creo que te está refiriendo a la imagen de cuando Garzoni comparte unas botellas de cerveza en Madrid. Sí. Vale, perdona, igual... Perdona. Es que hay muchas otras, sí. Sí. Entonces, en ese sentido... Vale, exactamente, ese mamalón. La cuestión es, creo que si somos capaces de ponernos de acuerdo en un para qué, esa coalición electoral dejará de ser en parte una coalición electoral para empezar a ser un proyecto compartido. Y en la medida en que, como creo que comentaba Roberto, ese proyecto compartido coja cuerpo, seremos capaces de empezar a ser una organización que, como decía Sabine, empieza a dejar de atrás algunos vicios. Ahora mismo, generar el Carrequín Podemos, o sea, la marca de Unidos Podemos en Euskadi, el Carrequín Podemos, supuso una verdadera lucha, pelea en muchos aspectos, en muchos sentidos, hacia la interna de las organizaciones y entre las organizaciones. En la medida que ese proyecto cobre fuerza, en la medida que ese proyecto se consolide, probablemente esas organizaciones pierdan fuerza, probablemente esas pugnas queden un poquitín más atrás, probablemente haya una reagrupación de posiciones entre las personas que estamos en distintas organizaciones. Se apuntaba otro elemento, que creo que es el que recogía el compañero cuando hablaba del espíritu de esa primera internacional. ¿Qué relación queremos tener con los movimientos sociales? El otro día, hablando con Imanol Tubero, nos lanzaba una propuesta muy clara y nos decía: ¿de verdad os habéis creído que en Euskadi y en Euskal Herria tenemos más potencia, más sociedad civil organizada que la que hay en Andalucía? Pues cuando te pones a pensar, cuando te empiezan a explicar algunas cosas, cuando empiezas a tirar de datos, probablemente se nos cae un pequeño mito, ¿no? Probablemente igual no tenemos tanta diferencia como nos gusta pensar o como hemos asumido que había. Probablemente, y lo ha comentado creo que Rosa o Roberto, efectivamente, aquí ha habido algunos movimientos sociales que han sido relevantes políticamente, que han construido determinados imaginarios colectivos,
Pero también es cierto que, como comentaba Manu, efectivamente se ha hecho en unas determinadas claves, que es ser correa de transmisión de una determinada fuerza política en un determinado contexto político para un determinado conflicto político. Particularmente, creo que nuestra posición con esos movimientos sociales tiene que cambiar, pero también no pensemos que el debate que nosotros hemos tenido como fuerzas de izquierda, algunas venimos de algunas tradiciones de la izquierda, yo me identifico ahí sin ningún problema, aunque algunos crean que soy del sector populista. ¿Qué ocurre? Que en 2017 no podemos seguir pensando que los movimientos sociales son como los que teníamos en los 70, en los 80 o en los 90 con el movimiento ecologista o con el movimiento feminista. En ese sentido, probablemente nuestra forma de relacionarnos con esos movimientos sociales no puede basarse en las claves que manejábamos en ese momento. Probablemente es cierto que hay una emergencia de nuevas formas de organizarse en la sociedad civil. Probablemente está esa formulación a través de redes más virtuales, menos físicas, más líquidas también. Pero probablemente tienen una limitación, como el propio Bauman señalaba, en cuanto a su propia potencialidad transformadora, por el mero hecho de ser líquidas. Entonces, yo creo que ahí tenemos una tensión. Volvemos al para qué. Y por último, con la izquierda abertzale, pues yo lo tengo muy claro y yo creo que lo he dicho muy claro. Efectivamente, solas no vamos a poder y vamos a necesitar llegar a acuerdos con más gente, teniendo muy claro que el objetivo es revertir políticas antisociales. Pero eso implica también, y creo que se ha señalado también en la mesa, tener muy clara una posición de no subalternidad. Y en este país se ha construido una parte de la izquierda, sobre todo una izquierda que tenía determinados anclajes, con determinadas identidades nacionales o con determinadas formas de entender este país, que vivían en una subalternidad constante respecto a esa izquierda abertzale. Yo creo que no hay ningún problema para llegar a acuerdos con la izquierda abertzale, pero como decían, sabiendo muy bien que hablamos de tú a tú, que hablamos de igual a igual, y que tenemos la legítima aspiración a ser capaces de liderar ese proceso de transformación social. Y yo, sinceramente, lo vivo así. Y yo, sinceramente, no me planteo ir de comparsa de algunas personas y de algunos movimientos. Y bueno, ya, ahí. Bueno, pues ya no voy a hablar yo.